Gracias damos a Dios, ¿verdad? Porque con toda seguridad podemos decir, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y es que cuando nosotros permitimos que Él nos guíe a través de su palabra, influenciados por el poder de su Santo Espíritu, nuestras vidas, ¿qué va a suceder con nuestra vida? Van a fluir en raudales y vamos a ser de bendición por doquiera que vayamos. De seguro que ya más o menos sabrán de qué vamos a hablar hoy, de qué se trata el tema con todos los especiales que han dado los niños y aquí estas bellas artes que nos han preparado las hermanas. Gracias, hermano, por el volumen. Con estas bellas artes que nos han preparado la hermana, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de este maravilloso libro. Y preparando este tema esta semana, no saben cuán difícil fue para mí, porque durante todos los 2 meses anteriores, Señor, ¿qué voy a decirle a mis hermanos? ¿Qué es lo que tengo que comunicarle? Ayúdame, Señor, ayúdame. Y ustedes saben que también el enemigo obra la otra parte y nos desanima o nos desvía para que nosotros nos ocupemos de otros asuntos. Pero gracias a Dios, pues que Él nos ha dirigido y esta semana hemos arrancado. Vamos a ver si esto me funciona. Vean, pues hemos titulado el tema para esta mañana, Oye Israel, porque vamos a hablar de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios y es necesario que siempre la recordemos. Hace como un mes atrás nuestro hermano Jesús me gustó el versículo que está escrito en Eclesiastés que decía lo siguiente: lo que fue será y lo que ha sido hecho se hará. Y como dice la misma palabra de Dios, que dirigiéndose a sus siervos es necesario que profetices otra vez. Es necesario que nosotros estemos recordando la palabra de Dios día a día. Y dile, ¿por qué oye Israel? Y si lo aplicamos para nuestras propias vidas, a ver si me va. ¿Por qué? No, oye Oret. Oye Oret. Hablando de este maravilloso libro, hermanos, toda la Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, todos nosotros sabemos que es la regla de la vida. Todos nosotros sabemos que debe de constituir la regla de la vida, que tienen influencia moral y religiosa en el carácter cuando la ponemos en práctica en nuestras vidas. La Biblia, la palabra escrita, es la norma perfecta de la verdad. Es, aparte de ello, la revelación más grande que tenemos de quién es Dios, lo que Él hizo y lo que está haciendo por la humanidad. La Biblia y su mensaje de creación y de redención debe ser lo principal en la educación cristiana. Debe estar en el centro de toda educación cristiana. De ella yo recuerdo que desde muy pequeña, ¿verdad? Y por eso digo esto, de ella yo aprendí desde muy temprana edad. Recuerdo muy bien cuando, yo creo que nunca olvidamos nosotros cuando hemos ido a Cristo, ¿verdad? Yo recuerdo cuando los hermanos misioneros, porque mi familia ha sido católica, católicos de los rematados, no sé si entienden esa palabra, rematados. Y una vez llegaron los hermanos, ahora mismo no recuerdo el nombre de uno de ellos, pero el nombre de uno, el hermano Villanueva, y un hermano con muleta. Yo agradezco a Dios por ese momento en que llegó la luz a nuestra familia. Y retomando lo que la palabra de Dios dice, cada padre y cada madre debe aferrarse de este libro maravilloso. ¿Por qué? Porque en ellas nosotros, como padre, yo digo padre, pero todos saben que yo no soy madre biológica, no lo soy, pero he tenido muchos niños y tengo muchos niños a los cuales quiero mucho. Pero todos como padre y como madre,
Cada padre y cada madre se debe aferrar a este maravilloso libro para dar sabias instrucciones a sus hijos. Para dar sabias instrucciones a sus hijos. Para tener hogares exitosos. Para que sus hijos sean de bendición en este mundo y en el venidero. Me gusta aquel versículo que dice que nuestros hijos en su juventud crezcan como plantas frondosas, que sean nuestras hijas como columnas esculpidas para adornar un palacio. Eso lo encontramos en el Salmo 144, 12. Vamos a ver si avanza esto, ¿vale? Aún no. Me está avanzando para... Ahí está. Ajá, vale, por favor, pero dale para atrás porque ahora no usamos esto. Los fieles de Israel, hermano, hablando un poco de historia, los fieles de Israel prestaron mucha atención al tema de cómo hacer de la palabra de Dios el todo. El Señor había indicado a los padres, el Señor había indicado que los niños desde sus primeros días debían ser instruidos acerca de la bondad y la grandeza de Dios. ¿A través de qué? A través de su ley y a través de la historia de Israel. ¿Recuerdan ustedes la Shemá? La Shemá que la encontramos en el libro de Deuteronomio 6, 4 al 9. ¿Qué dice? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Si ven ahí, ya miran lo que significa la palabra, ¿verdad, Shema? Significa que oír, significa poner atención, estar atento, escuchar. Prácticamente el Señor le estaba diciendo al pueblo de Israel, oye Israel, escucha y obedece. Escucha y obedece. En simples palabras es respetar al que está hablando y hacer lo que él diga. Nosotros sabemos que hacer lo que te digan, conocemos lo que está escrito en la palabra de Dios y lo que nosotros solemos responder es a la ley y al testimonio, ¿verdad? Obedecemos si está escrito en la palabra de Dios. Pero en este caso estamos hablando del pueblo de Israel, estamos hablando de nosotros. Me gusta cómo se dirigió Moisés en los primeros versículos del capítulo 6 al pueblo de Israel, cuando dice, estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová tu Dios os mandó para que os enseñara, para que... Vamos a ir a la palabra de Dios. Directamente voy a ir. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñara, para que los pongáis por obra en la tierra que vais a pasar para tomarla en posesión. ¿A fin de qué? A fin de que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando hoy. Guardando todos los estatutos y mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días se prolonguen. Para que tus días, dice aquí, voy a leerlo como está aquí, para que se prolonguen tus días. Y el versículo 3 continúa diciendo, oye pues Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, para que os multipliquéis como te ha dicho Jehová vuestro Dios, el Dios de vuestros padres. La hermana Elena G. White nos dice en el libro de la educación, la página 386, nos dice ella que mediante el canto, mediante la oración, mediante
las lecciones de las Escrituras, las madres tenían que enseñar a sus hijos que la ley de Dios es una expresión de su carácter. Y que a medida que recibieran en el corazón esos principios de la ley, la imagen de Dios se delinearía en sus mentes y en su alma. Amén. Quiero que estén despiertos, por favor. No se me duerman. Que apenas voy por la segunda página y son 8. Bien, continuamos, hermanos. Vamos a definamos la palabra educación. La palabra educación, según lo dice la RAE, que es acción y efecto de educar. A mí me gustó, aparte de lo que dice la RAE, que está ahí, simplificado, me gustó otra, que dice así, lo voy a leer, sí, ahí lo tenemos. Transmisión de conocimiento a una persona para que ésta adquiera una determinada formación. Y podemos definir la palabra educación de varias formas, ¿verdad? Educar es instruir, educar es enseñar, educar, ¿qué más? Es criar, educar es adoctrinar, o sea que todas son aplicables, el que enseña, instruye, y el que cría, adoctrina, todas se aplican a la actualidad. Ahora bien, hermanos, estamos nosotros, están los padres, está la iglesia, está la familia, está la iglesia haciendo todo lo que la palabra de Dios dice. Y yo siempre digo que todos de una u otra forma somos influencia entre nosotros mismos, y más todavía de los que se vienen levantando. Pareciese que no, pero ellos nos están observando a los mayores, tanto los jóvenes como los niños nos observan todo. Ya cuando sean grandes, a lo mejor, Dios quiera que no, alguno de los niños, si su padre es irreverente en la casa de Dios, ¿qué va a hacer el niño? Va a estar hablando, ¿verdad? Va a estar usando el móvil dentro de la iglesia, porque los hijos somos el reflejo de nuestros padres. ¿A que sí? Somos el reflejo de nuestros padres. Entonces, nosotros como hijos de Dios, como maduros que somos, porque ya no estamos para leche, estamos para el pan sólido, como dice la palabra de Dios, debemos comportarnos como hijos de Dios y saber conducirnos, no solamente dentro de la casa de Dios, sino también por donde vamos, porque si no nos vemos entre nosotros, hay uno que nos ve, nuestro Señor. Vean, vamos a ver perdón por mi muletilla, que ya me estoy escuchando que estoy diciendo a cada rato Vamos a ver 3 aspectos importantes que debemos de tomar en cuenta dentro del hogar, que debemos de tomar en cuenta dentro de la educación cristiana. La palabra de Dios como guía, porque realmente la palabra de Dios es nuestra guía, la palabra de Dios también es la norma de rectitud, y la palabra de Dios también nos ayuda, nos transforma el carácter, la palabra de Dios como influencia moral y religiosa. Hablando de la primera, la palabra de Dios como guía. Sí. Vamos a recordar un poco de la historia de Israel. Recordemos que la educación del pueblo de Israel, la educación de los israelitas, incluía todos los aspectos de su estilo de vida, lo que estaban bajo la dirección de Dios. Nos dice la hermana Elena, seguían el plan de vida que había indicado a nuestros primeros padres. Todos conocemos cuál es el plan, ¿verdad? El principal, ¿verdad? Está enfocado en la familia. La familia es el centro. La familia es el centro de la adoración cristiana. La familia era la escuela y los padres debían de ser los maestros. Así como Adán en el principio, antes que el pecado entrara en el Edén, Adán estaba en completa armonía con su creador, ¿no? Dios era el maestro. Ellos felizmente, los estudiantes, pero ya luego después, ¿qué pasó cuando ya entró el pecado? ¿Quién vino? Nuestro Señor Jesucristo.
Él fue el representante de nuestro Dios, el que unió el cielo con la tierra. Ya después de la caída, se disfrutaba de la armonía celestial, pero a través de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo también nos ha dejado a nosotros como representantes. Veamos lo que dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, el capítulo 10, los versículos, capítulos 32, los versículos 10 y 12. Lo voy a buscar aquí en mi Biblia, porque me gustaría que no nos saltemos el 11. Pero aquí lo tenéis y dice, Dios mismo dirigió a su pueblo, lo protegió y lo cuidó. Lo guardó, dice, como a la niña de sus ojos. Y realmente, según la historia, como está escrito en la palabra de Dios y lo que registra el Espíritu Profecía, sabemos que el pueblo de Israel, como estaba sumergido en completa idolatría, como que se había olvidado de Dios. Entonces, por eso que Dios de esa forma conduce al pueblo así con amor, ¿verdad? Les ponía, ¿de día qué? ¿De día qué les ponía? La nube, y de noche la columna de fuego, y haciendo sus maravillas, prodigios y milagros. Fue como el Señor les recordó quién era Él y que estaba ahí para protegerlo, para cuidarlo, para salvarlo. Nuestra hermana Elena nos dice en el libro de la educación, en la página 38, dice lo siguiente: en las leyes establecidas para Israel se impartieron instrucciones explícitas en cuanto a la educación. Dios se había revelado a Moisés en el Sinaí como misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Estos principios, continúa diciendo la hermana, incluidos en su ley, debían ser enseñados a los niños por los padres y las madres de Israel. Y yo aseguro, y yo digo, y es así, que son estos mismos principios, esta palabra que permanece para siempre, son los mismos principios que nosotros debemos adoptar para nosotros mismos, para enseñar en nuestros hogares, para enseñar a nuestros niños. ¿Recuerdan el versículo el versículo que nos leyó Allison? Si no me equivoco, así es tu nombre. ¿Recuerdan el versículo que dice, lo encontramos en Deuteronomio 6, el 6:7, pero vamos a leer el 6:6 y el 7. Lo leo de acá de la Biblia. También usamos nuestras Biblias, aunque esté presentado ahí en las diapositivas. Dice el versículo 6, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y yo digo, cuidado con esos cultos familiares. Cuidado, hermanos, tenemos que levantar el altar en nuestro hogar si no estamos haciendo los cultos familiares. Aunque los niños, muchos padres, porque yo tengo experiencias así, que tengo hermanas mayores y tienen sus niños, en los cultos devocionales dicen, ay, no, pobrecito, que siga durmiendo, hagamos el culto devocional nosotros. No, yo digo que hay que levantarlos, aunque estén ahí cabeceando, para que ya los niños vayan adquiriendo esa costumbre y ya de mayores ellos también sigan el ejemplo, ¿verdad? No hay que dejarlos dormir, aunque estén pequeñitos. Para instrucción de la palabra de Dios y para enseñarles todo lo que nuestro Señor ha dejado escrito, es necesario que les levantemos.
Y insistamos, ya en este caso cuando están adolescentes y los jóvenes, que ya cuando estamos jovencitos, en esta edad somos duros, pues hay que insistir, y hay que insistir con autoridad, hermanos. Hay que saber definir qué significa esa palabra, porque hay veces nos vemos comprometidos, nos vemos en el penoso caso de que a veces exasperamos a los hijos, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado y en este caso diría yo, pedir sabiduría a nuestro Padre Celestial para que Él nos dirija. Vamos a continuar. Dice el Espíritu de Profecía en el libro de la Educación, la página 34, haciendo referencia a los hermanos, al pueblo de Israel, a los fieles, porque siempre a través de las edades siempre hay un pueblo como nosotros que nos llamamos el resto, pero incluso siempre dentro de la iglesia hay un resto del resto, diría yo. Pero que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a consagrarnos. Ojalá que todos estemos allá en el cielo nuevo y la tierra nueva. Yo quisiera eso. Dice la hermana que los que vivían en armonía con los principios de vida establecidos por el Creador, establecían sus hogares en campiñas y sus colinas. Cultivaban la tierra, cuidaban rebaños y en su vida libre e independiente, llena de oportunidades para trabajar, estudiar y meditar, aprendían de Dios y enseñaban a sus hijos las obras y caminos del Altísimo. Ahí está. Otra vez lo recordamos. Ahora bien, hermanos, nosotros igual que Israel deberíamos hacer lo mismo. Si la palabra escrita dice que el apóstol Pablo escribe que los tiempos son difíciles, y si eran tiempos difíciles para ese entonces, ¿cómo son ahora? ¿Cuánto mayor cuidado debemos de tener nosotros, verdad? Deberíamos hacer de la Biblia nuestra guía. Debería hacer cada padre y cada madre de la Biblia, de la palabra de Dios, su guía. Si es que, como les decía al principio, queremos tener hogares exitosos, si es que, como les decía, queremos que nuestros hijos crezcan en el conocimiento y en el temor de Dios. Y si es que queremos que se diga como se decía de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo dice la palabra de Dios acerca de ello? Dice Lucas 2:52, y Jesús crecía ¿en qué? En sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Qué padre tan orgulloso ese, ¿verdad? O qué madre tan orgullosa. Yo creo que los padres se alegran cuando ven a sus hijos que no solamente obtienen logros en la vida cotidiana, hablando ya en la educación secular, sino que también tienen logros y crecen también en lo espiritual. Porque son padres que no se preocupan porque saben que sus hijos andan en el camino recto, andan en los caminos de Dios. Pero para que esto suceda, ¿qué tenemos que hacer? Principalmente las madres, las madres de que saben que han quedado embarazadas o que llevan un fruto en su vientre, desde ahí tienen que aprender a autodisciplinarse si son indisciplinadas. Porque es desde ahí, desde el vientre, que se enseña al niño a ser disciplinado. Continuamos. Dice a ver qué libro es La conducción del niño. Oye, ¿he hecho algo yo? No. Dice el libro La conducción del niño. La conducción del niño en la página 503, lo voy a leer desde acá, porque no logro verlo. Preséntense la vida y el carácter de Cristo como el modelo que deben de copiar. Si yerran, léanle lo que el Señor ha dicho acerca de pecados similares. Se necesita constante cuidado y diligencia en esta obra.
Y continúa diciendo, un rasgo de carácter erróneo, tolerado por los padres, no corregido por los maestros, ahí estamos incluidos nosotros los maestros, puede causar que todo el carácter llegue a ser deformado y desequilibrado. Vamos a ir avanzando, hermanos, no se me duerman. Espero que ese respiro y ese ay Dios mío que escuché sea porque pensando en la gran tarea que tenemos por delante, ¿verdad? También, claro que sí, pero que el Señor nos refrigere y nos ayude a estar con gozo en su casa de Dios, ¿verdad? Amén. Vamos a avanzar. La palabra de Dios, el segundo punto, como norma de rectitud. Y aquí vamos a hablar un poco igual del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y siempre aplicándolo a nuestros días. Nuestra hermana Elena nos dice que de niño Jesús recibió instrucciones directamente de sus padres y del labio de su madre y de los rollos de los profetas. Nos dice que aprendió las cosas celestiales y que tanto María como José procuraban, igual que nosotros, ¿no? Procuraban vivir en obediencia a las leyes y los mandamientos de Dios. Vean lo que dice Lucas. Vamos a leer ahí cómo María expresa la grandeza y la majestad del Señor y vemos cómo ella está en armonía con los principios del cielo, está en armonía con los principios eternos. Pueden buscarlo en su Biblia si gustan. Dice Lucas 1, del 46 al 55. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que, no se me duerma hermano Carlos, a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Van leyendo y van recreando la historia. Aquí como que está hablando, dirigiéndose al pueblo está recordando cómo Dios condujo a su pueblo, ¿verdad? Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacío. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Vean lo que dice la hermana Elena en el Espíritu de Profecía, en el libro del Deseado de toda la gente, en la página 50 y 51. El niño Jesús no recibió instrucción en la escuela de la sinagoga, es lo que les hablaba al principio. Su madre fue su primera maestra humana. Las mismas palabras que él había hablado a Israel por medio de Moisés fueron enseñadas sobre las rodillas de su madre. Y al pasar de la niñez a la juventud, no frecuentó las escuelas de los rabinos. ¿Por qué? No necesitaba de la instrucción que podía obtenerse de tales fuentes. ¿Por qué? Porque Dios era su instructor. Qué maravilloso, ¿eh? Dios tiene que ser nuestro instructor. Dios, la palabra de Dios tiene que ser el centro de nuestras vidas. La vida de nuestro Señor Jesucristo, como todos sabemos, no estaba señalada por regalos. La moda de hoy en día es que complacemos a nuestros hijos dándoles regalos, llenando. ¿Qué forma de recompensar, verdad? Eso es en mi opinión, eso es muy, muy mal.
no se recompensa de esa forma. La vida de nuestro Señor Jesucristo, como les decía, no estaba la vida de nuestro Señor Jesucristo estaba señalada por el regalo y el amor hacia su madre, pero valga la pena abordar lo que he dicho hace un momento. Sabemos que Jesucristo, el Hijo de Dios, fue el único que vivió en perfecta armonía, en perfecta obediencia a la ley de Dios. La Biblia nos dice en el libro de Filipenses, vamos a Filipenses, si se están durmiendo, tomen su Biblia, no lean solo de la pantalla, por favor. Oren. Filipenses, el capítulo 2, el versículo 8, dice: mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A mí me gustaría que también leamos lo que dice Juan. No está ahí en la pantalla, usemos nuestras Biblias. El Evangelio de San Juan, el capítulo 8, los versículos 28 y 29. 8, 28 y 29. A ver, Juan. Lo leo desde aquí. Les dijo pues Jesús. ¿Sí es? Sí, San Juan 8. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que Él me agrada. ¿Y nosotros qué procuramos hacer día a día? Imitar al Maestro, ¿no? Hay que imitar a nuestro Señor Jesucristo día a día. Y si fallamos, ¿verdad? Pero esto que digo, si fallamos, que no se nos haga costumbre, porque ya cuando vamos y decimos a Dios: Señor, perdóname, y volvemos a aquello, otra vez perdóname, ya eso se nos hizo un mal hábito y ya no sentimos arrepentimiento, sino que es lo que sentimos, remordimiento. Y el remordimiento y el arrepentimiento, cuán distintos son. Veamos lo que dice el Espíritu de Profecía en el libro de la Educación, la página 68. La hermana Elena escribió lo siguiente: Cristo vino al mundo para revelar este ideal como el único y verdadero propósito de nuestros esfuerzos, para mostrar lo que debemos ser, lo que llegaríamos a ser si lo recibimos y permitimos que la divinidad habite en nosotros. Vino a mostrar de qué manera han de ser educados los seres humanos como conviene a los hijos de Dios. Cómo deben ser puestos en práctica en esta vida los principios del cielo. Vamos avanzando, creo que ya casi terminamos. No se me duerman, que veo abostezando ahí, estírense un poquito, hagan un poco de ejercicio, sí. Desen, si es posible, una bufetadita, digan: no te duermas Janet, no te duermas Carlos, atento, que Dios está en medio de nosotros. La palabra de Dios, la última, como influencia moral y religiosa. Démele back, please, para atrás, que todavía no ocupo eso, gracias. Y aquí vamos a ver un poco el papel de los padres, porque nosotros todos sabemos que los padres tenemos una gran responsabilidad, pero me voy a dirigir a los padres, no voy a decir tenemos, voy a decir directamente tienen. Los padres tienen una gran responsabilidad. Recuerdan que yo creo que fue en el 2020 o en el 2021 que un trimestre vino abordando sobre la educación de la escuela sabática,
Y ahí en esta escuela sabática yo recuerdo y he copiado esto, lo siguiente que decía nuestro hermano escritor, que los padres tienen una gran responsabilidad. Y decía, el padre es el jefe de familia. Y la familia, el semillero de la iglesia. El semillero de la iglesia, la escuela y la sociedad. Imagínense entonces que si cuando un hogar va así como de caída, tanto la misma familia como la sociedad como la iglesia, también vamos de picada, ¿verdad? Por eso la insistencia de todos los que nos paramos aquí al frente, de recordar la palabra de Dios y si estamos un poco desviaditos, de enderezar las sendas, como dice la misma palabra. Día a día deberían cada uno de ustedes, amados padres, aprender de la escuela de Cristo lecciones de aquel que los ama. Y estas a la vez ser transmitidas, primero nosotros, primero los mayores, los padres. Si uno de ambos pues flaquea, pues hincarle la costilla. Amor, levántate, tenemos que orar. O recordarnos el uno al otro. Yo le recuerdo a mi esposo, amor, recuerde, su devoción personal con Dios es muy importante. Yo puedo hacer mi devoción personal con Dios, pero no le sirve a Él, porque soy yo y Dios. Ya la familiar sí, nos sirve a ambos y sirve a cada una de las familias. Amén. A ver si no me he perdido. Entonces tenemos la obligación moral de brindar un modelo bíblico de Cristo con nuestro comportamiento y con nuestra forma de ser. Todos, no solamente los padres, los que no somos padres también. Y todo influye aquí, desde nuestra forma de vestir, de nuestra forma de hablar, etcétera. Y tengo un ejemplo acá, y es de Timoteo. ¿Ven esa fotito? Esa fotito yo digo que es Timoteo y Pablo. Timoteo y Pablo. A Timoteo le fueron inculcadas estas lecciones prácticas. Vamos a leer, leamos lo que dice 2 de Timoteo, el capítulo 3, los versículos 14 y 15. ¿Qué dice? Léalo, hermana, póngase de pie, por favor. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez tú has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Pero persiste tú. Y sabiendo que desde niño, has conocido las Sagradas Escrituras. ¿A quién ven detrás de esa escena? ¿A quiénes ven ustedes? A Jesús el principal, pero la familia estaba ahí. ¿Qué dos mujeres estaban ahí? Sí, su abuela y su madre, Eunice, ¿verdad? Estaba Eunice y Loida. Las vemos detrás de este siervo de Timoteo, a ellas dos guiándole, instruyéndolo día a día desde su infancia. También también el apóstol Pablo le anima a permanecer en la fe. Y de esto la hermana Elena nos dice en el espíritu de profecía algo muy interesante. A ver. Ayúdenme, chicos, porfa. Gracias. Dice la conducción del niño, la página 44. El gran apóstol, hablando de Pablo, ¿verdad? El gran apóstol a menudo lo condujo a lugares apartados y le formuló preguntas acerca de la historia de la Biblia. Le mostró la necesidad de desterrar toda conducta equivocada y le dijo que la bendición alcanzaría con seguridad a todos los que fueran fieles y veraces, y les concedería una adultez noble y recta. Una madurez noble
y completa no es fruto de la casualidad. Si ven ustedes que lo puse en negrita eso, lo he puesto en negrita para resaltarlo. Una madurez noble y completa no es fruto de la casualidad. Es el resultado, lo que está subrayado, es el resultado del proceso modelador de la edificación del carácter durante los primeros años de la juventud y de obedecer la ley de Dios, ¿dónde? En el hogar. En el hogar. Dios bendecirá los esfuerzos fieles de todos los que enseñen a sus hijos de acuerdo con sus instrucciones. Lean estos libros, hermano. Este fue uno de los libros que empezamos leyendo las maestras y quisimos también redirigirlo hacia los padres, pero yo creo que en ninguna de las clases, o hay alguna maestra que terminó de leer el libro La conducción del niño, o algún padre en su hogar, no, ¿verdad? Usted, felicidades, hermana Olga. Felicidades, porque yo no lo he terminado tampoco. En todas las generaciones, queridos hermanos, y en todos los lugares, el verdadero fundamento y el modelo para la edificación del carácter ha sido el mismo. Esto que tengo aquí, la Biblia, la ley divina, ha sido el mismo. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús? En este momento fue cuando que un hombre, no recuerdo quién fue de ellos, que se le acercó, que le dijo: maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y recuerden que Jesús le dijo, bueno, solo Dios, bueno, solo Dios, sí. Aunque ya sabemos que Jesús era bueno porque Él es Dios. ¿Y qué le respondió Jesús? Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ven qué es lo importante? Que no solamente los padres, sino también los que no somos padres, también ayudar en la educación de los niños y también corregirnos a nosotros mismos si estamos haciendo algo malo y vamos por el mal camino. Me dicen que yo ya me inspiré aquí, ¿verdad? No sé cuánto tiempo llevo realmente. A ver, sí, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Veamos lo que dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio 4:6. Lo voy a leer de acá para que vayamos terminando. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Guardadlos pues y ponedlos por obra. Vamos avanzando. Vean que tenemos ahí. Tenemos otra cita. Tenemos otra cita de nuestra hermana. No sin antes recordarles que tenemos una gran obra por delante, como les decía al principio, principalmente nuestros queridos padres, no eximiendo la responsabilidad de todos los demás, ¿verdad? De todos los otros que somos nosotros, que tenemos también responsabilidades respecto a este asunto. Dice la conducción del niño, la página 31. Padres y madres, tenéis una obra solemne que realizar. La salvación de vuestros hijos depende de vuestra conducta. ¿Cómo educaréis con éxito a vuestros hijos? No reprendiéndolos, porque no harán ningún bien. Hablad a vuestros hijos como si tuvierais confianza en su inteligencia. Aquí cabe lo que nosotros los maestros sabemos decir: disciplina con amor. Disciplinamos pero con amor. Tratadlo con bondad, ternura y amor. Decidle lo que Dios espera que hagan. Decidle que Dios desea que se eduquen y se preparen para ser obreros con Él.
Cuando hagáis vuestra parte, podéis confiar que el Señor hará su parte. Amén. Bueno, alégrense, hermanos. Alégrense. Porque es que realmente yo creo que cuando todos los que nos paramos aquí al frente, nosotros no nos cansamos de hablar, como que ya estamos poseídos por el Eterno. Él nos conduce y no quisiéramos bajar, no quisiéramos seguir hablando. Bien, hermano, y para concluir en pocas palabras, lo que decía nuestro versículo nuestra lectura bíblica, como que estoy en la clase con los niños. Lo que decía nuestra lectura bíblica, ¿qué decía? De Deuteronomio 6:7, se las repetirás. A ver que lo leo de por acá. Pues a mí se me ha perdido. Si alguno de ustedes lo tiene. Sí, aquí está. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y lo que dice el versículo 8. Me gustó como el hermano Carlos el sábado pasado como que me daba un anticipo del tema de hoy, como hablaba referente a la disciplina que debemos de tener dentro del hogar, dentro de la iglesia y dentro del hogar también, ¿verdad? Debemos ser disciplinados. Y también la conclusión que me hizo el pastor el sábado pasado, yo dije cuando él estaba concluyendo, esta es mi conclusión, esta es mi conclusión. El pastor decía, voy a leer porque son las palabras del pastor esta. El pastor decía que este libro es un libro inagotable. No es aburrido y siempre tiene la capacidad de sorprendernos. Que es la palabra viva. Tiene la capacidad de abrir nuestras mentes para que podamos comprender las promesas de Dios. Para que podamos comprender las promesas que Dios tiene para nosotros. Recordemos entonces, amados hermanos, que tenemos una gran obligación, tenemos una gran responsabilidad por delante, mientras nuestro Señor Jesucristo aparece y viene a llevarnos. Tenemos la obligación de apartar tiempo para leer. Tenemos la obligación de apartar tiempo para reflexionar acerca de lo que está escrito en la palabra de Dios, que como dice la misma palabra, que es inagotable y maravillosas así como son sus obras. Son promesas para nosotros, no las olvidemos. Que el Señor les bendiga.